Muy buenos días a todos los que se conectan a este nuevo webinar de América Economía. Esta vez en alianza con iClass y la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, y con un gran tema: ¿estás preparado para liderar a las organizaciones del futuro? Las nuevas tecnologías vienen incrementando la complejidad laboral y reconfigurando las relaciones entre clientes y empresas, así como la interacción entre líderes y colaboradores. Del mismo modo, las organizaciones y el trabajo humano se han ido digitalizando cada vez más, rompiendo las barreras geográficas con las consiguientes transformaciones y retos en los sistemas de management y en la gestión de equipos colaborativos. En este contexto, América Economía, junto con iClass y la Universidad de Ingeniería y Tecnología, presentan este webinar para dar a conocer las herramientas de última generación con el fin de liderar equipos en la era digital, como gestionar equipos virtuales, cómo liderar organizaciones ágiles, entre otros aspectos. Y para hablar de este gran tema, contamos como siempre con un gran experto, Gonzalo Indacoechea, consultor empresarial y director del programa Liderazgo en la Era Digital, UTEC iClass. Gonzalo es máster en Dirección Estratégica dictado por la EAE Business School y la Universidad de Barcelona. Es un reconocido speaker, consultor y facilitador de equipos que tiene el propósito de humanizar las organizaciones y maximizar su rendimiento. Actualmente es director asociado de Huete & Co., una plataforma de prestación de servicios de asesoramiento a empresas a través de una red de profesionales, con sede en Madrid, España. También se desempeña como director de GIR Consultoría and Coaching y director de NLC. Gonzalo, muy bienvenido a la audiencia de América Economía. Muchas gracias a América Economía, a UTEC y a iClass por esta oportunidad de este webinar en el cual les vamos a ir comentando de todo esto del liderazgo en la era digital. Perfecto. Gonzalo, antes de que comience tu exposición, invito a la audiencia a realizar las consultas y comentarios que estimen necesarios durante el desarrollo de este webinar. Tan solo deben ocupar la opción de envío de mensajes y estaremos revisando sus preguntas. Gonzalo, por favor, la audiencia es toda tuya. Adelante. Muchas gracias. Entonces, empezamos con la presentación. Básicamente, como pueden ir siguiéndonos en sus diapositivas que ven en estos momentos, estamos en una época de muchos cambios. Las tecnologías disruptivas vienen impactando los modelos de negocio a una velocidad sin precedentes con esta nueva llamada era digital o la cuarta revolución industrial. Y yo lo que voy viendo es un asteroide que está próximo a impactar los modelos de negocio latinoamericanos. Es esto semejante a la era de los dinosaurios, en la cual ellos estaban gobernando, liderando el planeta Tierra durante muchos años y no se prepararon para lo que se venía. Básicamente, como podemos ver en la siguiente lámina, los ciclos de vida de las organizaciones de 60 años, que era el lifespan promedio, según Standard & Poor's, 61 años, la expectativa de vida de las empresas en el año 1955 está reduciéndose a menos de 20 años hacia el 2015-2018. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, alrededor de una serie de empresas del Standard & Poor's de la década pasada vienen desapareciendo y sin embargo otras vienen entrando al índice. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a nuevas empresas que vienen liderando la economía mundial como Google, como eBay, como Whole Foods, como Netflix y otras que han cedido terreno o incluso vienen desapareciendo, como es el caso de Farmacia, Wendy's, PeopleSoft, Sears, que vienen perdiendo mucha participación en el mercado, y la clásica de Kodak. Muy bien, y según unas investigaciones que tenemos, y ahí pueden ver de McKinsey, las compañías van a necesitar enfocarse en la cultura, que es una de las principales barreras que están dificultando o impidiendo las transformaciones digitales. Básicamente, la tecnología lo que viene impactando es
en la estrategia, en las operaciones, y lo que hace posible la transformación de una organización es su cultura, con las skills digitales y de liderazgo, no solo de los managers, sino también de los colaboradores. Y esta investigación de McKinsey nos revela que 33% de los encuestados citaban como el principal desafío para cumplir con la transformación digital y esa agenda de prioridades digitales, los desafíos culturales y comportamiento. ¿Y eso quién lo maneja? Básicamente los líderes de esta nueva era, de la era digital. También complementariamente vemos que hay una falta de comprensión de las tendencias digitales y una falta de talento para lo digital. Entre 25 y 24% de los encuestados nos comentaron aquello. Por lo tanto, las organizaciones que se enfoquen en los próximos años en transformar la cultura y en construir competencias digitales, según este estudio de McKinsey, tendrán 2.5 veces de probabilidades de tener éxito a nivel de sus indicadores de negocio. Repito, 2.5 veces oportunidades de mejorar los indicadores de negocio en esta era digital. Y entonces nos viene la pregunta, ¿cómo estamos gestionando o liderando actualmente nuestro trabajo, las diferentes áreas de la empresa o las mismas empresas? Si con los modelos de management de los años 80 o con los modelos de management contemporáneos. Y ahí tenemos una cómica imagen que nos hace ver si es que hemos heredado el estilo de gestión de Darth Vader o estamos básicamente liderando con nuevas luces las organizaciones de estos tiempos. Y entonces, ¿qué corresponde ahora? Lo que corresponde es innovar, no solo en la organización, sino en la estrategia de negocio, en las operaciones y fundamentalmente en nuestro liderazgo. Y al inicio de la presentación veíamos a unos dinosaurios que producto de no tener esa cultura preparada, terminaron extinguiéndose. Sin embargo, algunas especies, como los cocodrilos, perseveraron. ¿Y por qué? Yo acá les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el dinosaurio y el cocodrilo? ¿Qué hizo que el cocodrilo sobreviviera los siguientes años y qué hizo que el dinosaurio se extinguiera? De eso y otras cosas me gustaría conversar en la rueda de preguntas. Muy bien. Ahora les estoy presentando una hoja de ruta para poder enfrentar el reto de la transformación digital y veremos más adelante con qué habilidades de liderazgo. Muy bien. Entonces, básicamente, tenemos que pensar en una hoja de ruta de corto, de mediano y de largo plazo. Un horizonte de tiempo 1, un horizonte de tiempo 2 y un horizonte de tiempo 3. El horizonte de tiempo 1 corresponde a el negocio o las operaciones actuales, que lo hacemos con la tecnología clásica, un poco pasada de moda, que ya no se usa, y con colaboradores con skills tradicionales. Sin embargo, no podemos quedarnos en ese estadio de tiempo y tenemos que transformarnos digitalmente. Tenemos que hacer el negocio actual, las operaciones actuales, usando las nuevas tecnologías, como por ejemplo Big Data, inteligencia artificial, dentro de eso están los chatbots, tenemos todo el tema de Machine Learning, Deep Learning, impresión 3D para los que trabajen
en industrias manufactureras. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El asteroide está viniendo muy rápido. Y entonces, ¿cuál es el driver que permite pasar del core de negocio actual a esa transformación digital 1.0? Nuevamente, el liderazgo digital. Y eso en el horizonte de tiempo de los próximos 5 años. Sin embargo, no debemos olvidarnos de también tener una estrategia para transformarnos en el largo plazo. Hace poco estuvimos por Silicon Valley, conversábamos con algunas personas de Stanford, de Berkeley, de Facebook, de Google, etcétera, etcétera. Y un punto común de esas conversaciones era el horizonte de tiempo para planificar escenarios futuros. Y para planificar escenarios futuros, el horizonte de tiempo, el punto de partida es de 10 años. Las tecnologías que impactarán los modelos de negocio de los próximos 10 años están vinculados a la realidad virtual. Y entonces, también tenemos que tener una estrategia de transformación digital 2.0 que nos permita rediseñar los modelos de negocio, los modelos de operaciones y la cultura de la organización conforme a cómo será el trabajo en el año 2030. Y a eso, repito, lo llamamos transformación digital 2.0. Entonces, si me siguen, tenemos 3 horizontes de tiempo. La ejecución de corto plazo, la transformación 1.0 de mediano plazo y la transformación 2.0 de largo plazo. Y para esto un ejemplo que está en la mente de todos los usuarios que en estos momentos se conectan por Internet. Lo que más usamos, el explorador más usado es Google. Claro que sí. Y Google, su ejecución de corto plazo es todo el tema de la búsqueda con AdWords y demás, y de esa manera levantar fondos. Pero Google tiene muchos negocios, entre ellos tenemos negocios del estilo Waze, etcétera, en el horizonte de tiempo 2, y el más interesante en el horizonte de tiempo 3, en la transformación digital 2.0, Alphabet. La gente de Google ya está preparada para el negocio que habrá en los próximos 10 años. De tal manera, como hablábamos, los ciclos de vida, antes eran de 60, ahora son de 20 años o menos, implican una reinvención constante del modelo de negocio. Para intentar con estas reinvenciones y transformaciones digitales, hacerlos sostenibles, no solo en el corto, sino en el mediano y ese largo plazo. Es la nueva tendencia. Entonces, un líder en la era digital necesita ejecutar, necesita rendir, mientras en paralelo va transformando el modelo de negocio. Y a eso en White & Co lo llamamos Performing While Transforming. Y bueno, según una serie de ejecutivos que están en ese Performing While Transforming, tenemos que dedicar, si somos una industria clásica, al menos de nuestro tiempo laboral, 70% en el horizonte 1, 20% en el horizonte 2 y 10% en el horizonte 3. Sin embargo, ya seguro algunos de los que nos están escuchando dirán, mi industria no es una tradicional, sino que mi industria es muy sensible a la tecnología. En tanto, mientras mayor elasticidad a la tecnología tenga un negocio, es decir, mientras mayor sensibilidad, lo que necesitamos es enfocar de manera distinta el tiempo en estos 3 horizontes de tiempo. Por lo tanto, en el horizonte 1 hay que dedicarle, si somos muy sensibles a la tecnología, 45% de nuestro tiempo. 40% para el horizonte 2 o mediano plazo y 15% para el horizonte 3 o de largo plazo. Y acá yo quiero preguntarles, agarren una hoja o abran un documento en Word o en Excel y pongan horizonte 1, horizonte 2 y horizonte 3. El benchmark es 70-20-10 si somos clásicos o 45-40-15 si somos muy sensibles a la tecnología. Tú como trabajador o como ejecutivo o como propietario de tu empresa,
¿Cuánto tiempo le dedicas en tu día a día al horizonte 1, al horizonte 2 y al horizonte 3? Démonos un minuto para que ustedes lo puedan anotar y ver el gap que tienen con este benchmark. Estamos con Gonzalo Indacochea en el webinar ¿Estás preparado para liderar a las organizaciones del futuro? Muchas gracias. Continuamos entonces. Continuamos, sí. Y acá me acompaña en este webinar una persona que en el programa de liderazgo en la era digital funge de coach ex o tutora, y que le he pedido que nos prepare una breve reseña de alguna empresa contemporánea, moderna, que viene aplicando este liderazgo digital. Entonces le vamos a escuchar unos momentos para luego continuar con la presentación. Entonces invito a Verónica Olivares, nuestra coach ex. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes, Quería hola. hablarles sobre dos casos de experiencias WOW. Una es Heineken, cómo organizó, cómo integró a su equipo, ¿no? Y cómo lució su marca. Hizo que la gente tuviera ganas de consumir más Heineken, con toda la competencia que tiene Heineken. Es rica, pero hay competencia. Entonces, a los hombres les gusta tomar cerveza cuando hay partidos de fútbol, y lo que hace Heineken es invita a sus fans para que tomen fútbol, para que tomen cerveza en un parque. Y pone una pantalla, pone sillas con sensores, y mientras la gente se va sentando en estas sillas, la pantalla se va prendiendo. Entonces eso hace que la gente vaya avisando a desconocidos para que todos pasen un buen momento juntos, y así todos ganan. Gana Heineken y gana sus consumidores, y la marca se vende como algo amigable, ¿no? Que genera compañerismo entre personas que no se conocen. Otro ejemplo que les quería hablar es de experiencias WOW, es de JetBlue, que regala 150 pasajes a personas que no se conocen. Durante el avión, están en el avión y el aeromozo les dice: voy a regalarles 150 pasajes, pero ustedes o todos ganan o todos pierden. ¿Sí? Uh-huh. Y las personas llegan a un acuerdo y todos juntos se van a Costa Rica. Y eso me parece genial porque es integrar, ¿no? Y así se diferencia de la competencia, porque todas las aerolíneas tienen mucha competencia, en especial JetBlue, ¿no? Al final de esto, la chica mexicana propone un esquema que es Canvas, donde pone las ideas principales, lo esencial, ideas que inspiran, el valor agregado, a qué tribu vas o a qué personas está dedicado tu proyecto, cuál es tu propósito y el nombre de la experiencia que quieres generar en tu público objetivo. Bueno, como saben, todos tenemos emociones. Las emociones más importantes son el reconocimiento, pertenencia, co-creación, historias que contar, o sea, la trascendencia. ¿Quién eres para mí? Diseño de conceptos, diseño de mensajes, personalizar lo que hago. Yo soy wow. Hacer que las personas se sientan, estar al servicio de las personas. ¿De qué color te gustaría? ¿De qué tamaño te gustaría?
Por ejemplo, también me impactó una parte en Montreal, donde era un lugar donde lustraban zapatos, y la gente no ve lustrar zapatos como que algo wow, ¿no? Entonces, ¿qué le ponen a él? ¿Qué le ponen ¿qué hace la diferencia a esta empresa? Le ponen Let Montreal Make You Shine, y la gente cuando salía de ese lugar sentía que brillaba, que vivía una experiencia distinta, ¿no? Luego quería hablarles sobre que cuando todos descubrimos la capacidad de lo que amamos, somos capaces de cambiar el mundo, y eso tiene que ser una, dos, tres, cuatro, infinitas veces. Piensa en grande, pero experimenta en pequeño. Y ahí lo cierro y lo continúa Gonzalito con ustedes. Un abrazo. Gracias Bien, por tu muchas gracias. presentación. Gonzalo, retomamos contigo. Muchas gracias, Verónica, nuestro coach ex, que nos contaba un poquito de esos momentos wow que viven empresas en distintos lados del mundo, especialmente Zappos, que es una empresa de estas de corte digital fundada por Tony Hasai, que investiga mucho. Zappos, que fue comprada por Amazon y tiene canales digitales, una cultura wow enfocada en esos detalles de user experience, muy enfocada en detectar las necesidades de los clientes, pero para eso construye una cultura con liderazgos trascendentes, con liderazgos que tienen esas habilidades digitales, que tienen liderazgos con llegada a la gente y que permiten que los colaboradores estén muy contentos, etcétera, etcétera. Y los colaboradores contentos generan retorno en el negocio, sí, negocios digitales también, como el caso Zappos, ¿no? Que básicamente lo que hacen es vender diferentes tipos de zapatos alrededor del mundo con canales digitales. Entonces, aprender mucho de Tony Hasai, de la cultura Zappos, e investiguen en Internet cuando tengan tiempo, muy interesante. Bueno, siguiendo con la presentación, ahora les quiero mostrar una diapositiva en la cual diferentes estudios de McKinsey Company nos muestran perfiles de líderes en la era digital. Pues sí, básicamente un líder en la era digital requiere gestionar 4 dimensiones: estrategia, a dónde vamos en ese corto, mediano y largo plazo; cómo transformamos la cultura y los skills para sostener las operaciones; lo tercero, la organización, cuál es la estructura funcional de la organización, cuáles son los procesos, y por lo tanto, lo que sostiene a esto es esa mezcla entre competencias y tecnología. Entonces, han determinado 3 tipos de perfiles. Tenemos superestrellas, tenemos almas digitales, tenemos manos digitales. Y bueno, las superestrellas tienen altos puntajes, más promedios que los demás en prácticas de gestión. Por ejemplo, en estrategia son bastante fuertes, en desarrollo de cultura, en generar procesos ágiles en la organización y en preocuparse de capacitar al personal para que tenga competencias. Luego tenemos las almas digitales y bueno, podemos ver las almas digitales, que es gente que sigue la tendencia de la estrategia, que quiere una cultura, que quiere procesos ágiles, pero sin embargo no tienen las competencias digitales para esta nueva era, ¿no? Y vamos, que en toda la gente que sigue la tendencia está muy bien, pero si es que tenemos la filosofía digital sin las habilidades digitales, no nos sirve de mucho, ¿no? Y luego tenemos las manos digitales, que es un poco lo contrario. Sí tienen competencias, sí tienen enfoque en estrategia, sí saben de procesos digitales, pero no le ponen transformación a la cultura, filosofía, etcétera, etcétera. Entonces terminan siendo muy mecánicos, muy mecanicistas, y terminan logrando que si ellos asumen roles de liderazgo haya mucha rotación en su personal. Al respecto, un estudio de Gallup revelaba que 70% de la población mundial no tiene ni satisfacción ni compromiso, no tiene engagement. Quiere decir que solo 30% de la población mundial está engaged. De cada 10 trabajadores, solo 3 son
felices en lo que hacen. Y ellos retornan, un trabajador feliz retorna más o menos 3.5 veces más a un cliente, y en la era digital al menos 2.5. Miren, cosas interesantes como para ir pensando. Y les voy a mostrar una siguiente diapositiva. Ahí podemos ver ya los temas de habilidades digitales, la crisis de habilidades digitales. 81% de los encuestados por Price, de los líderes de Price, indican que están buscando gente que tenga estas habilidades digitales. Y 73% de ellos dice que hay una falta de estas habilidades digitales y lo ven como una debilidad para sus negocios. Y ya se convierte eso en esta era digital en una amenaza para la sostenibilidad de los negocios, la falta de habilidades digitales. Y bueno, otros estudios como es del World Economic Forum, que se celebró en Davos el año 2016, nos habla de al año 2015 cuáles eran las top 10 habilidades más demandadas en el mercado laboral a nivel mundial. Esto incluye a Latinoamérica. Y vemos, ¿no? Resolución de problemas, coordinación con otros, gestión de personas, pensamiento crítico, negociación, control de calidad, orientación al servicio, juicio, toma de decisiones, escucha activa y creatividad. Y miren la foto a mano izquierda. En el año 2020, ¿cuáles van a ser, según el World Economic Forum, las top 10 habilidades? Resolución de problemas complejos se mantiene, pensamiento crítico, miren el puesto 3, cómo creatividad sube del puesto 10 al puesto 3. Gestión de personas se mantiene en los primeros puestos, coordinación con otros, inteligencia emocional o empatía con los clientes internos y externos, toma de decisiones, orientación al servicio, negociación, y aparece una nueva en esta lista: flexibilidad cognitiva. ¿Qué es lo común que vemos en esto? Que todo aquello más cognitivo o relacional y menos rutinario se empieza a volver como una habilidad demandada. Y todas las habilidades más rutinarias, ya sean cognitivas, empiezan a ser menos demandadas. Muy interesante. Y acá nuevamente, dejarles pensar durante un minuto. De las habilidades top en el año 2020, ¿cuál es la que tienes fuerte y cuál es la que tienes más baja? ¿O cuáles te faltan? A ver, un minuto, agarren un Word o una hoja y vayan anotando cuáles son sus más fuertes y cuáles son sus más bajas de las del año 2020. En ese sentido, Gonzalo, ¿tú piensas que, que las habilidades van a estar muy expandidas entre la plana ejecutiva en Perú para el 2020, por ejemplo? Yo lo que voy viendo en Perú en particular es una urgencia por la transformación digital y muchas personas que están empezando a adquirir esas habilidades a través de diferentes programas formativos que se brindan de primera línea, ¿no?, en el país, a través, por ejemplo, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, que está a la vanguardia de estos temas en el mercado nacional. Correcto. Y veo una preocupación de cómo lograr el desarrollo de estas habilidades digitales en otros niveles de la jerarquía organizacional, porque finalmente unos lo lideran y otros lo ejecutan. Y ahí es donde también los líderes tienen que poner foco y ayudar a entrenar a sus colaboradores para que lo que se nos viene en los próximos 3 a 10 años sea menos crítico y sea una época de grandes oportunidades y no de grandes fricciones a nivel del mundo laboral,
y esperemos que esto no desencadene en fricciones a nivel social tampoco. Pero deduzco que tu perspectiva es relativamente buena en ese sentido. Sí, yo soy optimista de que empieza a haber movimiento. Digamos, los dinosaurios están empezando a movilizarse. Ujú. Sin embargo, mi preocupación va del timing, ¿no? Si esto va a resolver la ecuación más pronto que tarde, ¿no? Y por eso la urgencia de formar los skills de liderazgo en la era digital. De acuerdo. Ok, Gonzalo, continúo con la presentación. Claro que sí. Y ahora les estoy mostrando una matriz de doble entrada donde vemos por un lado cuáles son las competencias, un lado de liderazgo y en otro lado digitales. Y entonces, si me siguen, en el eje de las abscisas, skills de liderazgo, y en el eje de las ordenadas, skills digitales. Y esto podemos ponerle abajo de 0 a 10 y también de 0 a 10, como para que los que vayan escuchando puedan ir ubicándose en alguno de estos 4 cuadrantes, ¿no? Si tenemos altas skills de liderazgo, ¿no? Lo que veíamos un poco del World Economic Forum, inteligencia emocional, coordinación con personas, creatividad, etcétera, etcétera. Y tenemos competencias digitales, ¿no? Que es un poco todo el tema de toma de decisiones, pero en este caso con data science, uso de las tecnologías exponenciales en estrategia de negocio, si tenemos ese pensamiento complejo para resolver problemas complejos de corto o mediano plazo, ¿no? Ya hablemos ahí de skills digitales. Si tenemos ambos mundos, si somos como 10 en skills digitales y 10 en skills de liderazgo, vamos a ser como maestros digitales, digital masters. ¿Cómo es un digital master? Aquel que tiene una visión digital suprema, que sabe tener un portafolio de iniciativas digitales y de innovación que permitan generar o retornar valor concreto, calculable, y que rompa con los hilos funcionales de la organización. Son personas que tienen una gobernanza digital, que saben llevar esta nueva narrativa y estrategia digital a los diferentes ámbitos de la organización. No solo se quedan en la estrategia, sino que pasan a la ejecución y saben cómo formar agentes de cambio para esa transformación organizacional, y por lo tanto son capaces de lograr una cultura digital sólida, integrada en todas las operaciones de la organización. Sin embargo, lo que yo veo, aunque como les dije, gratamente veo movimiento, pero hay que ver el timing, aún hay personas que están con skills de liderazgo, pero que no tienen aún desarrollados los suficientes skills digitales. Y esos son los líderes conservadores o los líderes tradicionalistas. ¿Cómo son? Son clásicos. Quizás tengan una visión digital, pero no suficientemente consolidada, desarrollada e integrada en la estrategia de negocio. Están dominados por las competencias tradicionales, por las tecnologías de otrora, que quizás cuenten con algunas pocas avanzadas, y su estilo de liderazgo es quizás de mucho control, a diferencia de los Digital Masters, que son más de formar a la gente las competencias, de ayudar a que innoven, a que implementen las nuevas tecnologías y a delegar y básicamente a enfocarse en desarrollar la cultura. Como los conservadores no hacen tanto eso, están un poco controlando los viejos procesos que suelen ser poco ágiles. Y entonces toman pocos pasos activos para construir una cultura digital. Por otro lado, tenemos gente que es 10 en competencias digitales, pero digamos un poquito en competencias de liderazgo, y son los fashion, expertos en las tendencias digitales, la moda digital, las últimas aplicaciones, las últimas tecnologías, pero tienen pocas habilidades de personas para
coordinar con otros, para bajarlo de manera práctica, para trabajar de manera integrada. Suelen trabajar más en silos, se ven como superestrellas digitales, pero no integran a los demás en la estrategia del negocio, en las operaciones. Incluso los ven un poquito por encima del hombro, cuando necesitarían coachearlos y ayudar a desarrollar ese talento digital. Entonces generan mucha dependencia técnica alrededor de ellos. Y claro, empiezan a entramparse los procesos porque no depende solo de uno el desarrollo digital de una compañía. Siento que se han quedado congelados. Bueno, y lo último, los beginners, los principiantes. Y bueno, son personas que tienen skills digitales bajos y skills de liderazgo bajos, ¿no? Me da mucha pena. Suelen ser personas que están en puestos muy mecánicos. Y el mundo del trabajo del año 2020 a 2030, según estadísticas de gente del MIT, etcétera, va a digitalizar alrededor del 42% de las funciones más mecánicas, donde no se requieren tantas skills digitales y tampoco de liderazgo. Esto es preocupante. Preocupante para países latinoamericanos que están muy comoditizados en torno, el caso peruano, el caso chileno, entre otros, al tema de minería, ¿sí? Y que hay, no directamente, pero indirectamente, muchos puertos de trabajo mecanizados, y que ahí tenemos una preocupación organizacional y social por ayudar a cerrar las brechas digitales y lograr que la gente sea empleable en los próximos 10 años. Bueno, y entonces, ¿qué implica esto? Esto implica pasar de un liderazgo con viejas reglas a un liderazgo con nuevas reglas. Y ahí podemos ver en la lámina de que la fuente es Deloitte, cómo antes los líderes estaban identificados y eran evaluados por su experiencia, su poder de mando y su desempeño en los negocios. Y hoy en día, a los líderes en la era digital, se les pide que sean creativos, que tengan esas destrezas digitales y la habilidad para guiar y conectar a los equipos en medio de esa transformación digital. También vemos como antes se les pedían simplemente que cumplan con sus deberes para así, si eran muy buenos en lo técnico clásico, antiguo, si es que demostraban eficiencia en funciones mecánicas, los ascendían como líderes. Pero hoy en día eso ya es insuficiente, sino que hay que darles grandes responsabilidades, ponerlos a prueba y que ahí desarrollen sus habilidades de liderazgo. Bueno, y así, ¿no? Antes se les pedía que con su experiencia emitieran unos juicios y se tomaran decisiones sobre desafíos en los negocios, y hoy en día se les pide no tanto experiencia, sino visión, que innoven, que colaboren, que usen equipos remotos, que conecten con clientes de diferentes lados del mundo. Estamos en un mundo globalizado, que hay una colaboración, que sepan liderar hackatones, que hayan nuevas soluciones. Y lo que pueden ver más adelante en esa diapositiva, ¿no? Pero yo quiero dejarles este mensaje. Para gestionar el futuro de las organizaciones no se requiere tanta experiencia como antes, sino sobre todo visión. Muy bien. Y entonces, en la siguiente diapositiva, podemos ver que para tener éxito en el mundo digital, los líderes necesitan pensar, actuar y reaccionar diferente
para hacer que sus organizaciones tengan éxito en el mundo global. Por lo tanto, ver la enorme gama de posibilidades que tenemos con un entorno virtual, manejar las complejidades de esto, pensar de manera divergente, buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Y sobre esas nuevas maneras de hacer las cosas, rápidamente tomar decisiones, sin necesariamente tener toda la información. Luego, transformar el comportamiento, es decir, actuar de manera diferente, adaptándose a los cambios constantes en el poder y las influencias, colaborando con facilidad con muchos de estos equipos remotos, valorando la contribución de la diversidad de talentos que se integren a nivel global a ese equipo remoto, e invirtiendo grandes cantidades de energía para hacer cosas distintas, buenas, eficientes, pero bajo una lógica Lean. ¿Cómo es la lógica Lean? Intento, fracaso, aprendo e intento de nuevo. ¿Cómo era la lógica anterior? Si esto no es seguro, no me meto. Esa no puede ser la lógica en un mundo en constante cambio. Tenemos que probar, arriesgar, experimentar y sobre eso aprender. Y una vez que hayamos aprendido, escalarlo. Y también la transformación emocional, reaccionar de manera diferente, que es tolerar un ambiente de riesgo, de ambigüedad, mostrando resiliencia frente al cambio constante. Oye, nos pasó a nosotros hace poco, ¿eh? A ver. Y siendo valientes para diseñar y desafiar el cómo de las cosas, cómo están siendo hechas. Y así, generando confianza en los diferentes equipos remotos que tengamos, en la gente que se une a las estrategias de negocio digital, para que ellos se unan en esta coalición de agentes de transformación organizacional. Y ya para ir finalizando, mostrarles un poco una estadística que me pareció súper interesante. Pueden ver ahí dos matrices, ¿no? Hablando básicamente de los Digital Masters, los conservadores, los beginners y los fashion. Miren la eficiencia en la generación de ingresos de un Digital Master, cuadrante superior derecho, más 9%. Miren la de un líder tradicional en un entorno digital, menos 10% en eficiencia en generación de ingresos. Pero claro, si no usa los canales digitales, si no sabe cómo es esto digital, si nunca se ha inscrito en un programa digital, si no ha desarrollado sus skills digitales, menos 10%, porque está ejecutando probablemente de manera eficiente una estrategia antigua, que ya no sirve al nuevo contexto. Y los fashion, 6%. Es decir, si alguien tiene habilidades digitales y de liderazgo, es más potente que si alguien solo tiene habilidades digitales. Y miren, una persona que está recién empezando, menos 4%. Claro, su impacto en el negocio no es tan alto como el de un líder tradicional. Y a nivel de rentabilidad, a mano derecha, podemos ver el Digital Master, como a nivel de EBITDA o Profit, ¿no? Impacta con más 26%. Miren los fashion, que no tienen habilidades de liderazgo. Como trabajan en silos, por ser los eficientes en lo digital y no comparten este desarrollo de competencias digitales con otros y no coordinan con otros, terminan impactando negativamente, como con menos 6%. Y los tradicionales, que son líderes, impactan con más 9%. Pero miren el gap entre un tradicional y un líder digital o digital master. Más 26, más 9. ¿No es cierto? O menos 9 y ven el gap. Y finalmente los beginners, si es que ellos tuvieran una responsabilidad de negocio grande, impactarían con menos 24% en el retorno del EBITDA o del profit en la compañía. Por lo tanto, tenemos que pensar en prepararnos para ser líderes en la era digital. El asteroide está muy, muy cerca. Y los que se anticipen a esto, tomarán las oportunidades y llevarán a las empresas y a la sociedad al next step. Por lo tanto, algunas claves para liderar en la era digital.
volverse digitalmente fluidos, desarrollar nuevas capacidades, tener la voluntad de experimentar, entender cómo la tecnología está transformando la sociedad y se está traduciendo en impacto en los negocios, promover ambientes de trabajo colaborativos y remotos, con diferentes países en diferentes lados del mundo. Usar la información, no solo la tecnología. En el programa de liderazgo en la era digital, queremos predicar lo que les enseñaremos y tenemos profesores que conectarán de manera remota en diferentes lugares del mundo. Así que no solo hay que usar la información y no solo la tecnología, sino ambas. Esto nos dice Sandra Sieber, que trabaja en el IS Business School, una de estas top escuelas de negocios a nivel mundial. Entonces, mi último mensaje. Nosotros somos dueños de nuestro destino, capitanes de nuestra alma, como diría Mandela. Por lo tanto, llegó el momento de cambiar y empezar a volvernos en esos líderes digitales que requiere nuestros países latinoamericanos, que requiere el mundo. Muchas gracias y quedo atento para cualquier pregunta o comentario. Gonzalo, sí, tú estabas hablando de el tema del liderazgo en el mundo digital. Hay una pregunta que me llamó la atención, la realiza María José, una de nuestras oyentes, y claro, dice, Gonzalo, dices que se requiere una visión en los líderes de futuro, una visión dentro de la organización. ¿Cómo puedo implementar esa visión a las nuevas generaciones, o sea, a los millennials, que actualmente su visión de estadía en una empresa es de 2 años? Sí, es muy interesante esa pregunta. Sí. Y yo creo que si los millennials no se comprometen con organizaciones más de 2 años es porque no estamos generando organizaciones suficientemente atractivas o wow, como decía Verónica, para los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, y me parece que las scale-up o corporaciones clásicas pueden invertir algunos recursos en hacer organizaciones más atractivas y acá el gran reto, ¿no? Que los millennials y las nuevas generaciones como la Z vienen con un set de skills digitales y también algunos de liderazgo, con lo cual se sienten como preparados para asumir retos más pronto que tarde. Y de repente las organizaciones más clásicas permitían que alguien más o menos joven asumiera estas responsabilidades pasadas algunas décadas. Y entonces hay la expectativa de asumir retos pronto porque se sienten capacitados. No digo necesariamente que en todos los casos lo estén, pero yo creo que están mucho más capacitados que las personas que entraban más jóvenes a una organización hace unas décadas. Y entonces tenemos que reducir esa brecha en los planes de sucesión, hacer más atractivas las organizaciones con estructuras organizacionales un poco más flat, con canales de toma de decisión más rápidos, más ágiles y con beneficios en función no solo al cargo que ocupan, sino al tipo de problema que ellos resuelven, ¿no? Porque si resuelven un problema de una magnitud importante que beneficia económicamente mucho a la empresa, tiene que ser proporcional a lo que el millennial o el de la generación Z le devuelva a la compañía. De acuerdo. Alberto Teodoro, otro de nuestros oyentes, en una compañía donde hay un personal con una cultura digital no avanzada, ¿por dónde se deben iniciar los cambios? ¿Por dónde los iniciarías tú, Gonzalo? Si entiendo la pregunta, en una compañía que no tiene una cultura digital, ¿por dónde empezar el cambio? Tiene una claro, no la tiene o bien no es avanzada. En este caso la pregunta es una cultura digital no muy avanzada, no avanzada. Muchas gracias por la aclaración. Los cambios? Totalmente. Yo creo que el cambio tiene que empezar por la alta dirección y hay que generar un sentido de urgencia en la alta dirección, haciéndole ver un poco las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que va a tener en su industria las diferentes tecnologías.
las que ya están en ejecución y las que se empieza a saber por los signos que nos da otro tipo de industrias en paralelo, por dónde va a ir esta transformación de las operaciones. Entonces, primero crear un sentido de urgencia en la alta dirección, que ellos quieran transformar el modelo de negocio. Creo que sería contraproducente no meterse a pensar en eso, porque estarían poniendo en riesgo aquello que permite que las organizaciones vayan creciendo, desarrollándose y que los shareholders vayan adquiriendo los recursos de la misma. Por lo tanto, por ahí empezaría. Segundo, yo creo que hay que crear un comité de gestión del cambio que esté conformado por voluntarios, en una primera instancia tomadores de decisiones de primer nivel y en una segunda y tercera instancia con ejecutores de segundo y tercer nivel, y que esto sea de manera voluntaria y que la alta dirección los respalde y que sesionen en una semana o cada 15 días y que trabajen conducidos por algún tipo de gobernanza digital o narrativa o proceso formativo o metodología que trabajen en torno a algunos desafíos concretos en la cadena de valor que son sensibles hoy en día a la tecnología. Todo aquello en la cadena de valor sensible a la tecnología, mapearlo, identificarlo y apoyarnos en este comité de gestión de cambios formado por voluntarios para que luego ellos lleguen a algunas soluciones concretas con las metodologías y puedan ejecutarlas. Con la venia. Sí, te escucho. Perdona, y en ese marco te quería preguntar, yendo un poco como a lo micro, Cecilia, colgándome un poco de lo que tú estás comentando. Cecilia pregunta, tú algo tocaste en tu presentación, pero para recordarlo nuevamente, ¿cuáles son las competencias digitales más valoradas en un colaborador para una empresa digital? ¿Cuáles serían tú las que destacarías más como competencias más valoradas? Es una pregunta que hay que responderla con el tipo de industria en la cual en este caso Cecilia se esté moviendo para ver qué requeriría. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de empresas de manufactura, de minería, más de corte industrial, que tienen mucho proceso y que tienen mucho de ingeniería en medio de ese proceso, requerimos bastante información a través de el levantamiento de esa información que se cuelen en las nubes con bases de datos y a partir de eso hacer un poco de data science y gracias a data science poder sacar algunas tendencias y demás y tomar decisiones ejecutivas. Entonces, si estamos hablando de ese tipo de industria, yo hablaría de que una de las importantes competencias digitales sería el data science. Perfecto. Otto Windels, para ir cerrando tenemos más preguntas, pero por un tema de tiempo tenemos que cumplir plazos. Otto Windels pregunta se muestra muy contento de todo lo que son las características y beneficios de la era digital en su pregunta. Sin embargo, comenta, se está perdiendo el contacto humano. Eso a su juicio. ¿Cómo resolver esa ruptura? ¿Tú crees que sea esa ruptura? Mira, yo creo que es interesante porque, digamos, hay algunos colaboradores que con las redes digitales y la tecnología sí pueden estar perdiendo el contacto humano y, sin embargo, también hay otro fenómeno, ¿no? Que las redes sociales nos conectan con las personas que tenemos lejos y, claro, nos desconectan de las personas que tenemos cerca. Entonces, yo creo que el reto no está en separar el humano de la tecnología para garantizar lo humano, sino integrar la tecnología en lo humano para que nos acerque más. Eso es. Y así estaremos siempre conectados. Es un reto, pero yo creo que hay que aprovecharlo de manera positiva y esa es la tendencia. Y con un liderazgo que gobierne esas tecnologías vamos a permitir que esto beneficie a la humanidad y no la perjudique. Habrán desafíos éticos, ya Elon Musk, entre otros, están alertando de los desafíos éticos que va a generar, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero incluso hablando de inteligencia artificial, si tenemos competencias de liderazgo y sabemos trabajar inteligencia artificial, vamos a tener doble posibilidad de impactar positivamente en las organizaciones y en la sociedad. Así que a ser amigos de la tecnología y a gobernar la tecnología en favor de las organizaciones. Gonzalo, ¿alguna última palabra, alguna idea, última idea que quieras destacar?
Sí, básicamente que esto y más profundizaremos en el programa de liderazgo en la era digital que está haciéndose entre la UTEC e ICLAS con profesores en diferentes lugares del mundo que les van a brindar su conocimiento, herramientas y con prácticas de vanguardia remotas que hemos diseñado para ustedes para desarrollar en simultáneo esas skills digitales y skills de liderazgo. Así que los invitamos a transformarse para así poder transformar nuestras organizaciones y el mundo. Perfecto. Gonzalo Indacochea, consultor empresarial y director del programa Liderazgo en la Era Digital UTEC y CLAS, nos ha hablado en este webinar llamado ¿Estás preparado para liderar a las organizaciones del futuro? Esperamos que todos nuestros auditores hayan podido tomar nota y sacar algunas conclusiones al respecto. Gonzalo, te agradezco mucho tu tiempo, tu pasión por el tema y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Chao, hasta una próxima oportunidad. Gracias.